se fue La Habana. Se fue. Se fue para no volver. Se fue y dejó desnuda a la calle de Santo Domingo. Se fue su olor a mosto, a sudor, a albariza, a vino viejo de Sanlúcar, a ese vino que embarcó en nuestras playas para América, a ese vino que nos abrió de par en par las puertas de la historia, a ese vino que forma parte de la vida del sanluqueño, de su prosa, de su literatura. Se nos escapó aquella centenaria taberna llevándose consigo 1001 historia. Cerró para siempre sus ajadas puertas de ultramarino, dejándonos solo sus viejas tachuelas y su profunda cerradura. Se fueron sus aventuras diluidas entre gorriones de la entre chatos de pasada viruta y tintineantes medallas, aunque no me cabe la menor duda que entre su arañado mostrador embebido en manzanilla, pasó también Santa Ana, el duque de El, la gitana Los 48, Pipiola, la soberana Pepete Delicia Americana o la hermosa Susana de Leopolda de Celis. 1000 aventuras sonaron entre sus alfajillas de noble madera, de pertrechos, de galeones, de holandas de aguardiente, esperando en la orilla de Bonanza para ser embarcados a nuevo mundo. Se habló de revoluciones, intrigas y desventuras, de arrobas de vino pasto vendidos al por menor o al cuartelillo, de esos bebidos a sorbo como el tiempo en que vivió esta coqueta taberna de Sanlúcar, que desde hace algún tiempo ha dejado desnuda a la calle de Santo Domingo. Y sí, ya sabemos que se fue, ya sabemos que se nos escurrió como el agua entre los dedos, que se fue con ella parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio vinatero. Palabra de Montañés, ¿verdad, querido don Antonio Otaolaorruchi y Gotti? ¿A que sí, señores de Eduardo Hidalgo Berjano y don León de Argüeso? ¿O Usía qué opina, amigo Benigno? En fin, se nos fue como también se nos fueron nuestras tertulias en sus patios de bodega de fresca emparrada, de rico amontillado avellanado como dulce ambrosía, que recorrieron las gargantas de los literatos más importantes del siglo pasado, de las hojas del diario Cristal o el Sanlúcar, de extensas conversaciones labriegas sobre la castra, la raicastrá o la poda. En fin, quién sabe si volverán a rodar duros de plata por tu carcomido mostrador. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, y hoy nuevamente un Café de Levante cargado de buena literatura y de buena poesía. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo don Eduardo Otaolaorruchi Muñoz, escritor, poeta y miembro activo del patronato de Fundación Puerta de América. Amigo Eduardo, gracias por acercarte a este café literario. Pues nada, las gracias a ti, a todo tu Café de Levante, y me encuentro muy a gusto porque podría hablar un poco de mi trayectoria literaria, que no es muy amplia ni extensa, pero sí tengo unos cuantos libros ya editados. Empecé un poco tardío porque yo, hasta que no dejé ya la empresa donde he trabajado durante 43 años, pues no me he dedicado a la literatura ni a la investigación, que es lo que a mí me ha gustado desde siempre, ¿no? Y tenía mis cositas, mis apuntes y mis cosas, pero dedicado de pleno a la investigación histórica y eso no ha sido hasta después de la jubilación, que fue con la prejubilación en el año 2000. Y así he seguido, y así estoy entusiasmado con la escritura, con la investigación y con todo lo que conlleva. Con la literatura y con la poesía, con que la eres un poesía, gran amante de la poesía. Casi, esos fueron los primeros pasos que yo di en literatura, la poesía. La poesía para mí ha sido de siempre, me ha gustado mucho. Y he escrito poesía, sobre todo la escribía a mi novia cuando era tan joven, éramos tan jóvenes los dos, y mis primeros pasos con la poesía fue dedicado a ella. Y de hecho todavía, en lo que he escrito últimamente,
dicen los amigos que hay una cierta tendencia que recuerda toda mi literatura y mis versos a la historia mía, en realidad, de mi juventud con ella, ¿no? Porque tan solo he tenido una novia y una mujer, y eso es lo que he tenido toda mi vida. Podríamos decir, Eduardo, que es el gran diario de tu vida, la poesía, ¿verdad? Es posible, porque recojo unos fragmentos y unas cosas muy, muy especiales, con fecha casi, y se nota, ¿no? Se nota mucho en lo que escribo y en los versos, ¿no? Que plasmo en la poesía, ¿no? Hay en uno de tus prólogos, en uno de los prólogos de tu vasta literatura, ¿no? Donde comentas que tienes dos pasiones en tu vida, ¿no? Que es el mar y y Sanlúcar de Barrameda, la historia de Sanlúcar, pero que dentro de eso evidentemente está disfrutar de tu jardín, de tu velero y de tu escritura, ¿verdad? Sí, es verdad. Para mí, yo me he criado en una casa muy grande, la calle Santo Domingo, tenía un jardín enorme, y para mí el jardín siempre ha sido un fruto de inspiración y un motivo de todo esto. Me he divertido muchísimo en ese jardín. Al principio con mi fantasía, creando y teniendo animales de toda índole. Y luego, pues, hubo otra fase que había dado muchos guateques, los guateques de entonces, con el tocadiscos y las cosas. Los niños ponían el vino o la cerveza y las niñas las tapas, en fin. Eso era muy curioso y lo hemos pasado muy bien. El jardín se prestaba a ello porque era un jardín muy bonito, muy amplio, como te he dicho. Y luego, para mí ha sido... la casa que tengo ahora en La Jara ha sido una continuación de mi jardín, porque yo he disfrutado allí y estoy disfrutando con el que tengo ahora. Y ahora tengo más trabajo porque que un jardín tiene mucho trabajo. A mí me gusta hacerlo yo para entretenerme. Mi mujer a veces se niega que te lleve a gente no por hacerme trabajar, sino porque me distraiga más y disfrute. Y luego, otra de mis pasiones, aparte ya de las plantas y la vegetación y todo esto, es el mar. Para mí, mi profesión frustrada, podríamos decir que podía haber sido el de capitán de la Marina Mercante. Además, es algo, Eduardo, que podemos... Evidentemente tus amigos y tus allegados saben perfectamente de esa simbiosis. Lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Entre el mar y tu escritura, y además lo podemos ver que se acerque a tu sí, obra. Sí, todos tus trabajos están reflejados particularmente en la proa de Sanlúcar, en el mar, por en las supuesto. expediciones. Hasta la poesía. Hasta la poesía, correcto. Porque la poesía, en el segundo poemario que yo he escrito, que se llama, está aquí concretamente, sobre el amar tu amor, ese los poemas hablan todos de la proa y de un marinero, y el personaje es un marinero que habla de sus amores grandiosos y sus amores prohibidos y sus amores por todos los mares del mundo, y sobre todo se habla mucho de la proa de Sanlúcar, de la entrada debajo de Guía, de las salinas, Podríamos decir, Eduardo, que El mar, tu amor y el mío, que es tu primer poemario, es una declaración de amor a tu familia, ¿verdad? Es posible, sí, aunque mi mujer no se lo cree. Sí, pero los que yo, por ejemplo, que sí he leído este poemario, a mí verdaderamente la verdad es que sí, y eso está basado en los amores de mi juventud y de la época mía de joven. Y el otro es más actual. El otro poemario, sobre el amar tu amor, es un poemario más actualizado, con más reconocimiento ya de lo de aquí de Sanlúcar, más sanluqueño, ¿no? De este trabajo que se llama El mar, tu amor y el mío, ¿qué nos destacarías? ¿Qué podríamos sacar de ahí? Hay unas cosas, ahí hay unos versos muy profundos y que desnudan muchas veces, según lo leyó un
un gran devorador de libros y de poemas y de cosas, me dijo que desnudaba mi alma totalmente. Dice, Eduardo, es que se te ve claramente tu amor, tu cosa, es que eres tú, es que es como una foto. Digo, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí. Dice, y además, conociendo que os conozco a los dos desde joven, desde que éramos niños, pues se ve perfectamente que es ella, que es tu mujer actual, vamos. Y si sacamos Bueno, alguno de esos poemas y... Sí, aquí en este libro, porque está muy condensado, porque a pesar de ser un librito muy chico, tiene muchos poemas y son realmente muy concentrados, entonces aquí hay de todo, ¿no? Y hablando como hemos hablado de jardín, aquí he encontrado hace un momento, mientras estábamos esperando esto, que no sabía que íbamos a hablar del jardín, encontré uno que he seleccionado un poquito, que no es cortito, porque tampoco nos vamos a poner aquí a leer poesía, porque eso a veces cansa, y sobre todo que la poesía tiene sus detractores y tiene a quien le gusta y a quien no le gusta. Hay de todo en este mundo y como debe ser, ¿no? Entonces, aquí hay uno que a mí siempre me gustó mucho, que dice: un jardín te haré yo un día donde el mar se pierde en la lejanía. En vez de rosas, corales, y por claveles, algas blancas, por mariposas, blancas burbujas, peces por colorines, y en vez de abejas, cangrejos, por palomas las medusas, ruiseñores por sirenas, y el jardinero aparece en barco con velas blancas. Déjame navegar por tu jardín, déjame ser tu jardinero, para poderte besar los corales de tu boca y tus claveles de mar. Un poemita que a mí siempre me gustó mucho. Es un poema que marca verdaderamente esa tendencia Sí, al amar, a tu jardín, a tu familia. exactamente, creo que sí. Y de hecho, pues, a mí es uno de los que más me marcó. Y con este librito que parece tan chico, está tan condensado, que me llevó mucho tiempo hacerlo, ¿sí? Porque era una noche, otra noche, un día, otro día, cambiaba, quitaba, porque pasa como a los que escribimos, nos ocurre que nunca lo damos por terminado, como al pintor que nunca termina de pintar, porque le quita de aquí, le quita del otro lado, hace constante borra, pone. Pues con la literatura y los poemas y eso pasa igual. Y yo estoy seguro que ahora mismo me pongo a leer esto y lo corregiría entero. Pero bueno... Pero lo cierto es que hay que dar por terminadas las cosas. Exactamente, exactamente. Si no lo das por terminado, pues que no acaba. No, y cuando haces algún trabajo de investigación, en este caso que tú has hecho varios trabajos de investigación, en este caso en el primer libro de Fundación Puerta de América, sí, que hablaremos un poquito después, donde hablas sobre el Guadalquivir, sobre la historia, ¿no?, de nuestro río y de nuestra desembocadura. Siempre hay donde tirar y siempre hay archivos que visitar y siempre hay documentación que ver. Es que la investigación, eso es decir que no se acaba nunca. Claro, evidentemente. Evidentemente, porque es que tú crees que ya te has enterado de lo que quieres hablar y entonces te viene una luz, te aparece algo, te viene otra, o encuentras un dato que te cambia todos los esquemas. Bueno, también cambiando un poquito, dejando la poesía, que fueron tus primeros trabajos, también empiezas a hacer un trabajo de investigación sobre tu familia. Vienes de familia ilustre, de familia afincada en Sanlúcar desde el siglo XIX, desde comienzos del siglo XIX. Sí, en 1840. Como antes. Son la familia Otaolarruchi. 1814, perdona. Exactamente, cuando vino Antonio Otaolarruchi y Gotti. Y bueno, sabemos que dedicaste un gran esfuerzo, ¿no?, material y económico, evidentemente, en preparar el libro que sería La familia Otaolarruchi, ¿no? Genealogía de la familia. Exactamente, esa genealogía. Es muy extensa, pero a la vez muy concentrada, es decir, que no se ha diluido ese apellido por ahí, sino que todos los Otaolarruchi somos parientes, somos de la misma familia, de la misma cepa, ¿no? Entonces, esto conlleva que es más fácil el seguir la genealogía, ¿no?
Desde luego es complicadísimo. Porque Yo me lo imagino, porque bueno, estamos hablando me ha de costado importantes comerciantes. casi 4 años hacer el libro. Y bueno, y Sanlúcar, evidentemente, la historia vinatera de Sanlúcar está plenamente marcada por el apellido Otaolarruchi, desde Antonio Otaolarruchi hasta sus hijos, sus hijos y de sus hijos. De hecho, y tú que sabes mucho de bodegas y esto, parece ser que en sus días fue la bodega con más botas que había en Sanlúcar de Barrameda. Tenías, me parece que llegó a tener hasta 5.000 y pico de botas en la bodega que tenía en el Barrio Alto. Esto, y mientras que las otras marcas, digamos Barbadillo, La Gitana, Hidalgo y todo esto, pues no tenían ni el 50% de lo que tenía él. Bueno, no lo sé tendríamos que tirar quizás ahora mismo de datos, pero sí es verdad que que estaba entre de las primeras bodegas con Eduardo Hidalgo Berjanos y con quizás León de Argüeso en su momento. Sí, evidentemente estaba entre las primeras casas vinateras de Sanlúcar. Cuéntanos un poquito cómo llegas a hacer... ¿Cómo llega el Otaolarruchi a Sanlúcar? Bueno, y cómo llegas a Sanlúcar y cómo tú, en este caso, Eduardo, te decides a escribir esta biografía, que es un trabajo magnífico y que evidentemente tiene un trabajo enorme. Don Antonio Otaolarruchi Gotti era un vasco de la provincia de Álava que era abogado, porque él estudió la carrera de Derecho y entonces tuvo un problema allí, trabajaba en una notaría. Esto es lo que yo he podido averiguar a lo largo de mucho tiempo de investigación. Este señor parece ser que era un poquito violento en sus reacciones y entonces tuvo una bronca con el notario y se pelearon, ¿no? Y entonces se demandaron uno a otro, ¿no? El notario, hubo un juicio y en el juicio lo condenaron a él. Entonces él que era algo violento, como he dicho antes, cogió y le arrojó, según la crónica, le arrojó el tintero del escribano a la cabeza al juez. y el juez lo extraditó fuera del país, lo echó del País Vasco. No fue de España porque no tenía... eso era un feudo lo que había allí en la provincia de Álava y lo extraditó, lo echó del País Vasco y su madre, que era Gotti Arguiñano, precisamente como este famoso cocinero que hay ahora, se llamaba Gotti Arguiñano, María Gotti Arguiñano, lo metió en un barco que iba para América y concretamente a México, y lo mandó allí con un tío suyo, que era el gobernador del Valle de Osaka, y era un personaje, este hombre era un personaje. Vitorica Otaolarruchi se llamaba, Antonio Vitorica Otaolarruchi. Y como el hombre este estaba allí muy situado, él fue allí, lo mandó y fue acompañado de un hermano suyo. Y los 12 fueron allí, para que no fuera solo o lo que fuera, no lo sé. Y allí hicieron fortuna, porque el tío los colocaría bien y los puso... Y el Antonio Otaolarruchi consiguió mucho dinero allí, pero le cogió la parte cuando la independencia de México, por el famoso cura Hidalgo ese que fue el revolucionario número 1, el que creó la independencia contra los españoles. Y entonces, como los españoles allí no eran bien vistos ya, se marchó y escogió marcharse a Cuba. Entonces en Cuba parece ser que no le fue muy bien comercialmente hablando, y antes de seguir a lo mejor perdiendo dinero porque no estaban las cosas muy bollantes, decide volverse a España. Entonces embarcan en un velero que venía a Cádiz, y de Cádiz iba a Barcelona, pero él pidió un billete para Cádiz con su hermano, que venía enfermo, y en el camino, porque esto duraban 25 días, 30 días la travesía desde Cuba hasta Cádiz, y el hermano, que ya venía muy delicado, murió en la travesía. Entonces
él se quedó con todo lo suyo y lo del hermano, porque claro, allí Claro. no había más heredero que él. Aunque luego sí se quedó una rama allí en México, que está en contacto con ellos, y este verano también uno de los hijos de los herederos, aquellos antiguos, pues hasta en el barco, en el Nelo, Y navegando conmigo. imagino, Eduardo, que para esos familiares que se encuentran a la otra parte del océano, poder tener también en sus manos ese trabajo que has elaborado en Sanlúcar, Sí. la historia de la familia Otalarruchi, esa genealogía habrá sido también un regalo, un bomboncito Bueno, se magnífico, han vuelto ¿verdad? locos, porque es que no sabía de dónde venían las raíces de ellos. Claro. Entonces ha sido un gran éxito el ver que había alguien que se había dedicado a investigar lo de los Otalarruchi, y yo lo descubrí a esta familia a través de un sacerdote que mirando en internet y demás, en Colombia encontré un Otalarruchi, que era un cura, un sacerdote, y ese fue el que me puso en contacto ya con toda la familia. Y ha sido, la verdad, vamos, estupendo. Yo no he visto una cosa que más agradecido que han estado Y todos. además, estarás conmigo, Eduardo, que ha sido una familia que sí se ha dedicado plenamente en Sanlúcar, ya no solo a la cosechería, a la vinatería, sino también, en este caso, al grano, a los comestibles, ha tocado la Sí, ganadería. él cuando llegó a Cádiz lo que hizo fue, estuvo ahí un tiempo, y allí también hay un hijo y gente que se quedaron en Cádiz de la familia, pero él no estaba, parece ser que las murallas le cerraban mucho, le él no faltaba- estaba contento con, él quería expandirse, tener más movimiento y más cosas. Y entonces le daría por Sanlúcar. El por qué vino a Sanlúcar no lo sé exactamente, pero sí que era una ciudad que había sido pues la historia de Sanlúcar es muy conocida Bueno, por una de las todo y con muchas posibilidades de negocio y de Hombre, cosas. la vinatería en aquel momento era un punto muy importante y yo creo que él Claro. quizás pudo ver, como cualquier otro montañés en su momento, la posibilidad de expandir su negocio con la Y con la entonces él venta se de vino, metió ¿no? en las bodegas y fue alcalde de Sanlúcar también durante 4 o 5 años, y cuando la desamortización de Mendizábal y todo esto, y en esa época fue cuando él compró una serie de bodegas, convento, como el convento de la Victoria, que allí fue su bodega principal, que la tuvo allí hasta que la vendieron a los García Monge, que son los que hasta hace muy poco tuvieron las bodegas del convento de la Victoria, ¿no? Y con la desamortización esa compró todo el claustro, compró todos los patios, las bodegas. La bodega no existía, la puso él. Claro. En los terrenos y en las casas que tuvo que tirar para hacer bodega. Pues nosotros, Eduardo, vamos a pasar unos momentos a publicidad y después volvemos hablando del libro Muy bien. de los Otalarruchi y hablamos también Es de... que yo, perdona si me enrollo un No, poco, es una historia porque muy bonita, es una historia la bonita. historia es así. Y es así, y especialmente el libro sobre la familia de los Otalarruchi, que yo he tenido no solo la opción de leerlo, sino también lo he utilizado para mis propios artículos, para mis propias investigaciones. Es un libro muy completo, muy estudiado, y sé el trabajo que ha tenido eso por detrás, Eduardo. Por eso es interesante que cuentes La un poco. ganadería la puso un nieto suyo, no fue... El ganadero fue Carlos de Otalarruchi Munilla. Munilla. Ese era hermano de mi abuelo. Que era hermano de Manuel Otalarruchi Munilla, que era abogado, Ese. y también de Rafael. Y de Rafael, que era banquero. Exactamente, que tenía las casas de banca en Sanlúcar. La casa de banca en nosotros- Sanlúcar y en Sevilla. Exactamente. Nosotros volvemos en unos momentos aquí a Café de Levante. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con don Eduardo Otalarruchi Muñoz. Hemos estado hablando de sus primeros trabajos sobre la poesía, sobre ese amor al mar, ese mar a su jardín, a su propia vida, a su familia. También ese trabajo de investigación
que se tituló y que se titula La familia Oto-Alarruchi, esa genealogía de esta antigua familia venida a Sanlúcar a principios del siglo XIX y, bueno, importantes hacedores de la vinatería y del comercio en Sanlúcar. ¿Qué significó, Eduardo, para ti la publicación de este libro? Pues mira, te voy a decir una cosa. La publicación de este libro para mí fue una cosa bastante agradable y muy me llenó mucho porque conseguí reunir el día de la presentación del libro a mucha gente en la bodega de Zuleta, que se celebró la presentación del libro, y fue bastante buena, ¿no? Entonces nos dio la oportunidad de conocer a gente de la familia que hacía mucho tiempo que yo no lo veía, y ya te digo, fue bastante Emotivo, agradable, ¿no? y emotiva, ¿no? Claro. Y la presentación, gracias a mi amigo Alfonso Aguiar, que me hizo una presentación con el ordenador muy bonita, quedó estupendamente, porque la gente salió muy satisfecha. Después tomamos unas copitas, vinieron gente de toda la provincia, en fin, que estuvo muy bien, muy agradable, y yo creo que fue todo un éxito, ¿eh? Pero donde sí podemos encontrar plenamente reflejados todos tus sentimientos y esa vida que quizás, bueno, quizás no, esa vida que no viviste y que te gustaría vivir, fue en tu novela, que creo que fue la gran novela de don Eduardo Oto-Alarruchi. Para mí es mi bestseller. Tu bestseller. Exactamente, Los Trajinantes de la Mar. Los Trajinantes de la Mar. Es una novela basada, bueno... Es una novela, es un relato novelado. Relato novelado. Pero es un libro de historia, cuenta muchas cosas. Exactamente, utilizas unos personajes ficticios, pero para hablar de unos momentos reales, ¿no? Reales, del descubrimiento y de las cosas. Lo que pasa es que lo he adaptado a relatos novelados para que tuviera un poquito de argumento y en principio habla del capitán Urrutia, que es el que yo hubiera querido. Por eso me he puesto el mismo nombre y un apellido muy parecido al mío. En vez de Oto-Alarruchi he puesto Urrutia para que no se notara demasiado. Pero vamos, que no me importa porque en realidad es el personaje que yo hubiera querido engendrar durante esa época de la novela, siglo XVI, XVII, ¿no? Claro, es una novela densa, una novela que ya no solo el trabajo de la novela en sí, también es un trabajo de investigación también en muchas situaciones, pero que viene con un glosario marinero que es una auténtica maravilla, porque para cualquiera que quiera acercarse a la historia del mar, cómo se llama cualquier pieza de un barco, cualquier instrumento náutico, lo tenemos en este glosario. Ahí lo tiene, ahí te habla de todas las cosas náuticas y, como tú bien has dicho, detrás, y eso lo he aprovechado en el último libro que he escrito, y también le he puesto otro glosario, porque a mí me gustan mucho los glosarios náuticos para que la gente se dé cuenta. Porque a lo mejor se habla de una pieza de un barco como el codaste, ¿no? Bueno, ¿y el codaste qué es? O navegar a fil de roda, ¿qué es navegar a fil de roda? Entonces, esas palabras que yo utilizo, que son de profesionales de la náutica, los pongo en letras cursivas para que el lector tenga la oportunidad de irse al glosario, busca por orden alfabético la palabra y ahí se le da pelos y señales de lo que significa. Claro. Y lo que ocupa dentro de la embarcación y lo que es, ¿no? Y así a mí me ha parecido que es más sencilla entender un libro que habla mucho hay una terminología muy amplia de las cosas náuticas que para la mitad de los españolitos pues no se enteran de nada, ¿eh? Entonces eso ayuda a comprender mejor el libro y sobre todo a formar tu archivo cerebral para que sepa localizar esas palabras que son más complicadas. Y además te das cuenta lo rico que es el lenguaje castellano, es increíble. Es que es increíble. Eso, cuando tú te pones a escribir y te pones a manejar los diccionarios y te pones a buscar palabras y a ver eso, te das cuenta de que la lengua castellana, el castellano, yo creo que es lo mejor que hay en este mundo hablante, ¿no? Ni parlante. Es una
tiene una riqueza y tiene unas variantes y unas variables dentro, en vez de variantes, variables. Cada palabra tiene varias acepciones que tú le puedes dar tienes la oportunidad de coger la que más se adapte a lo que tú quieres explicar. En un mismo texto, en un mismo párrafo, puedes utilizar varias palabras que son iguales, pero con una acepción diferente, con una y bueno, juegas con el sonido y con la letra. Pues en este libro de los trajinantes de la mar habla del capitán Urrutia, que en realidad empieza desde que entra en la Armada Española, en la isla del León, de San Fernando, donde estaba la escuela de Guardia Marina, y hasta que llega a teniente y se sale ya de teniente de navío, de lo que sea, después de haber navegado por el Golfo de Guinea y por varias partes del mundo y de todo el Mediterráneo, aprovecha y ya se sale de la Marina de guerra y se hace con un barco que tenía la familia suya, una goleta, la goleta Guadalquivir, que ya lo bauticé así, y esa goleta es con la que él se dedica a navegar, pero una navegación de cabotaje, porque iba de puerto en puerto, por esas navegaciones, y entonces hay una serie, salen de Sevilla, llegan a Sanlúcar, después van a Lisboa, y de Lisboa pasan a Bilbao, y de Bilbao ya sale otra carga, porque ellos iban cargando, descargando y aprovechando todas las cargas, y hasta Inglaterra, donde le coge ya la era, bueno, o digamos, de la batalla de Trafalgar, cuando ya España entra en guerra con los ingleses y los antecedentes de la guerra de Trafalgar. Entonces intentan quedarse los ingleses con las goletas, y ellos tienen que escapar de Inglaterra, escapan de noche con luces apagadas, pasando el Quinario, y saliendo a todo trapo después por la bahía de inglesa, y ahí termina esta novela, que por cierto es muy fácil hacerle una segunda parte, pero no sé, ya no. Es una novela, a mí particularmente me gustó porque hay una acción trepidante a cada momento, sí, ¿no? Hay acción, o sea, tiene movimiento y además cosas muy curiosas. Pero lo curioso del libro, porque tú dices, bueno, ¿y dónde se encaja la parte histórica de esta novela? Pues sí, porque el capitán Urrutia se reunía cada noche. Los barcos es un aburrimiento en sí, porque el barco, menos el que está trabajando, que está de guardia, los demás se aburren como en sus horas de ocio, pues se aburren como morsas, ¿vimos? ¿No? Es un coñazo. Y entonces el capitán los reunía a todos en la sala, digamos, en el comedor o donde fuera aquello, la sala de oficiales o donde lo que tenía la goleta, y entonces lo hacía contar las historias de cada uno. Y cada uno cuenta su historia. Y las historias que le cuenta el capitán Urrutia son historias que era el hombre que en el barco estaba más preparado y sabía de historia y demás, porque en esa época encontrar a marineros que supieran leer y escribir era bastante difícil. La gente sabía navegar, sabían de todo, sabían cómo se fondeaba, o sabía cómo se soltaba una gavia, o sabían cómo se soltaba el escandallo, ¿no? Pero no sabían ni leer ni escribir. Entonces era muy raro, como fuera un contramaestre, que fuera alguien más preparado, preparada, no sabían nada. Entonces el que sabía en realidad era el capitán Urrutia. El capitán Urrutia es el que le contaba las historias del descubrimiento. Y entonces está lleno de cosas, de anécdotas y de cosas que le han pasado a todos los personajes, como Ponce de León es un libro, Eduardo, muy enriquecedor. Magallanes, todo Cuando esto. terminas de leerlo, pues aparte de que sabes bastante de las piezas que forman, de historia y de las piezas que forman barco. Y aparte de lo que era la navegación y lo que es un velero, pues la verdad que se aprende historia y cosas náuticas. Eduardo, háblanos un poquito también de otra parte de tu vida, que es esa dedicación por la historia de Sanlúcar,
por el avance de nuestra ciudad, y en ese caso recaes también como patrono en Fundación Puerta de América, donde ahí también te realizas con tus trabajos literarios, porque participas en el primer libro que de la Fundación Puerta de América, que es este que tenemos aquí, que es Sanlúcar, precisamente eso, la Puerta de América, donde hablas del río Guadalquivir, ¿verdad? Háblanos un poquito de la fundación, de esa literatura que te llega la dentro fundación está formada por unos patronos que tenemos una gran afición y un gran amor a Sanlúcar. Todos los componentes son gente muy buena, muy preparada, que lo que queremos es poner Sanlúcar en el lugar que le corresponde, en el lugar que ha estado siempre. Entonces, el primer libro que sacamos fue un poco un compendio de varios escritores y cada uno hablaba de una cosa. Entonces, uno habla de la Casa Ducal, del Duque de Medina Sidonia, el otro habla de lo que quiera, y a mí me tocó un poco hablar del Guadalquivir, del río. El río Guadalquivir, desde que nace hasta que termina en Sanlúcar de Barrameda, pues es todo un acontecimiento. Eso es algo impresionante, toda la historia de ese río, cómo es, y los trato de señalar y de dar detalles desde su nacimiento hasta cuando era navegable hasta Córdoba prácticamente, ¿no? Y luego, aunque en realidad el desarrollo más importante de mi parte es desde Sevilla hacia Sanlúcar, hacia la desembocadura. Hablo de las cortas, hablo de lo que es el río, la navegación por el río, cómo había que hacerla, está muy curioso. Y hablo también un poco de los instrumentos que se utilizaban, también hablo un poco del arenal de Sanlúcar, de donde estaban los barcos fondeados, la parte donde fondeaban los barcos que salían para América. Es un trabajo, Eduardo, que está agotado actualmente. El primer libro se agotó, pero se agotó rápido, ¿no? Y hoy en día está la gente loca por encontrar un ejemplar de eso. Aparecieron unos pocos últimamente que lo teníamos reservado nosotros para los premios de Capitán de Galeones, esto que damos y demás, o para personajes que vienen de visita o algo. Aparecieron un restito y duró 3 días, claro. Ya no había más. Luego hemos sacado un segundo libro, que el personaje más importante del libro es Magallanes y Elcano, y el diario de Pigafetta, de Antonio de Pigafetta, que fue el cronista que hizo relató todo el viaje de punta a punta. Este libro ha sido la gran obra de nuestro presidente, Francisco Pacheco, que ha sido el que se le ha currado prácticamente entero. Nosotros hemos colaborado en lo que hemos podido, tanto Alfonso Sáez Aguiar como yo, que fue el que le metió todas las fotografías y todas las cosas, que es un libro que está muy ameno, bueno, está fenomenal. Y el diario de Pigafetta es algo espectacular. Exactamente, la palabra es que es espectacular. Yo creo que yo todos lo que he participado en unas aclaraciones de los rumbos, de las cosas que le afecta a la navegación, ¿no? En el cuarto capítulo, que es la parte que yo he transcrito un poco y he metido para que el lector no le sea tan duro, porque claro, era muy pesado el hablar nada más que de rumbo, de eso, y eso se ha suavizado un poco y esto es lo que yo he procurado hacer, pero que el verdadero personaje que ahí ha trabajado duro ha sido Francisco Pacheco Isla. ¿Y cómo podemos acercarnos a este libro, los amigos que quieran acercarse actualmente a el libro ya llevamos presentándolo por muchos sitios. La última presentación que se ha hecho fue en Sevilla, que fue un éxito total.
y se presentó en el Ateneo de Sevilla, que está en la calle Orfila, y allí, pues, vamos, fue muy bonita la presentación, y ya la hemos hecho por muchos otros sitios, y ahora, el día 5 del mes próximo, de abril, vamos a presentarlo en la Casa de América, en Madrid. La Casa de América está allí en Cibeles, es un sitio muy bonito, espectacular, era el antiguo Palacio de Linares. Y ahora pues está la Casa de América, con la cual hemos tenido contacto, hemos tenido también muchas relaciones con embajadas de Madrid y todo, y estamos encantados. Hombre, Porque Eduardo, tenemos... permítame que te diga, pero poder presentar el último trabajo de Fundación Puerta de América, presentarlo exactamente en la Casa de América de Madrid, es poner pica en Flandes, nunca mejor dicho. La verdad es que sí, o sea que... y además ha sido a petición de ellos, que tampoco hemos nosotros forzado la máquina, porque ha sido porque como tenemos mucho contacto con las embajadas de Sudamérica, con todos los embajadores que han venido a San Lucas, lo hemos traído nosotros. Le hemos dado premios, lo de capitán de galeones, que se hace cada verano en el castillo, que cada año, por cierto, está resultando más bonito y la gente se... Es una fecha señalada, ¿no? Señalada, sanluqueño, ¿verdad? Es que es increíble. Y como tenemos ese castillo con una belleza tan tremenda, esta última cena que dimos fue espectacular. Y entonces ahí cada año se la damos a 5 o 6 personajes, y siempre hay alguna nación sudamericana, ¿no? Entonces ellos mismos son los embajadores, son los que han querido que nosotros presentemos libros allí. Y el libro está teniendo un éxito total, ¿no? Claro. Hemos hablado un poquito, Eduardo, de esos comienzos literarios con la poesía, hemos hablado de tus novelas históricas, de tu trabajo también como colaborador en Fundación Puerta de América. ¿Y qué es lo último, Eduardo? Porque sabemos que tenemos ahora mismo encima de la mesa un libro. Me acaba de venir a la memoria ahora mismo aquello que dijo el escritor. Que yo vengo aquí a hablar de mi libro. ¿No? Mercedes Milá, ¿no? Sí, con Mercedes Milá, pero era Paco Umbral, ¿no era? El que lo dijo. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Pues mi último libro es un libro de náutica, con el cual está aquí, está el borrador, porque todavía no está editado. Entonces es un libro que se llama Apuntes de un navegante. ¿Y qué es este libro? Este libro... está compuesto por cuatro partes, y cada parte está compuesta por muchos apuntes. Concretamente son 4 capítulos, digamos, y 200 apuntes. Estos apuntes son experiencias que yo he ido viviendo y teniendo a lo largo de mi vida de navegante, porque yo, a pesar de haber estado en Madrid muchos años, mi gran afición ha sido el mar, como ya hemos dicho antes, mi gran afición ha sido la náutica, y mi gran afición ha sido, cuando he podido, empezar a escribir de náutica. Desde que era chiquitito yo me he criado en bajo de guía prácticamente, porque me iba cada día, a veces me he escapado hasta del colegio para irnos con 2 o 3 amigos a imaginar cosas allí en los pecios que había por la orilla debajo de guía. Antes se veía muchos barcos, ¿verdad? Abandonados. Había una cantidad de barcos. Allí en la nos playa. Metíamos en aquello y soñábamos y veíamos y hacíamos navegar aquellos barcos tan hecho polvo que estaban, ¿no? Y yo he disfrutado enormemente en ese bajo de guía, en la playa, y luego me tuve que ir a trabajar como todo el mundo, porque no se puede vivir de la fantasía. Y cada vez que podía me venía a bajo de guía y a los barcos y a todo eso. Entonces también es verdad que yo empecé, cuando ya venía de vacaciones, ya me entró la cosa de tener un barquito, y yo no sé ahora mismo con el barco que tengo el número que hace, pero puede ser que sea el 20 y tanto, yo qué sé, porque he ido cambiando. Motor, vela, y he ido así cambiando. Y todas esas experiencias que yo he tenido, pues la he ido
la tenía, digamos, en el coco, y he ido recopilándola y al final yo tenía muchos apuntes hechos de cosas del mar, de los barcos, de las cosas que me habían a mí pasado Has en el tenido mar. que unir el puzzle, ¿no? Tenías muchas Eso piezas es, sueltas. mucha cosa suelta, muchos Suelta. apuntes y todo suelto, todo. Y entonces he sacado este libro que eso, son apuntes de cosas que a mí me han pasado, que le doy las soluciones y que digo lo que pasa, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Y esa es la historia de este libro. Estamos hablando que puede ser un manual práctico para cualquier navegante que, como tú, Mira, salga a navegar y se pueda encontrar cualquier problema en la mar. efectivamente, efectivamente. Y además es muy bueno para los que están comenzando a aprender, a sacar, por ejemplo, la titulación que hay ahora, el PER o el titulín o todas estas cosas. Este libro ayuda mucho a todo eso. E incluso hablo para gente más preparada, por ejemplo, para capitanes de yate y todo eso, que entra ya la astronomía, y hablo de astronomía, y hablo de muchas cosas que yo he estudiado y que he visto y que he investigado, ¿no? Sabemos que está terminado, tenemos el Está boceto aquí encima de la mesa. terminado del todo, Está enmaquetado, maquetado y corregido. corregido y de todo. Y bueno, ¿cuándo podemos encontrar el Pues trabajo listo para poder degustarlo? tiene que ir a imprenta, y yo lo quiero presentar, mi ilusión es presentarlo en el Club Náutico de Sanlúcar en junio, en el mes de junio. Ahí lo quiero presentar porque es cuando ya empiezan a moverse los barcos, empiezan a la gente a querer navegar y eso ayudará mucho a la gente nueva, ¿eh? Y espero que les guste, porque además, vamos, los que me lo han visto ya, y además se lo he dejado a un capitán de la Marina Mercante, que lo ha estado corrigiendo, digamos, porque tampoco se puede escribir ahí y poner muchas tonterías, ¿no? Porque las tonterías se quedan luego escritas. Y entonces ha habido cosas que he tenido que corregir porque, hombre, a través de personas con el título de capitán o más, Claro. ¿entiendes? Y eso pues me ha ayudado también a preparar el libro y hacerlo como Dios manda. Eduardo, antes de irnos, ¿qué ha significado para ti la literatura? La literatura para mí ha sido una salida Yo he tenido mi trabajo, nunca he estado demasiado estresado con mi trabajo porque era bastante cómodo, me gustaba porque a mí me gustaba mucho viajar, entonces tenía que viajar mucho prácticamente por toda España, menos los últimos años que ya estaba en la delegación de Sevilla y después he estado en Canarias también, pero al final viajaba menos, pero tenía ganas yo de estar tranquilo y ponerme a hacer lo que a mí me gustaba en realidad, del todo, ¿no? Y lo que a mí siempre me ha gustado ha sido escribir, y me he dado cuenta cuando empecé a escribir. Cuando yo empecé ya y dejé del trabajo, que yo me prejubilaron muy pronto, y en el año, con 57 años estaba yo ya prácticamente jubilado. Entonces me dediqué de lleno a escribir e investigar. Y me ha llenado, pues desde entonces para acá, que fue en el año 2000 para acá, pues me ha llenado muchas horas muchas noches y muchas de mi vida, y en la que he disfrutado como un enano, de verdad. Exactamente. Ha sido un Como placer, lo soy, un Eduardo. poquito enano. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí. El placer ha sido mío y Tenía además, muchísimas ganas de que vinieras a enseñar tu trabajo porque, bueno, yo por suerte sí tengo en mi biblioteca tus libros, he leído, me falta alguno por bueno, leer, veo tengo que los todos tiene casi todos. leídos y puedo decir que ese amor por el mar queda perfectamente reflejado en todo. Además tú sabes, porque tú has navegado conmigo, Sí, que en lo el hemos pasado magnífico muy bien Nelo. en el barco, ¿no? En el famoso Nelo, En el Nelo. el Nelo es muy conocido en Sanlúcar. El barco que ya llevo muchos años con él, pero con el cual he disfrutado como, vamos, La ilusión de un pequeño cada vez que llega el verano, ¿verdad? digo, así es. Bueno, pues te doy las gracias por este ratito que hemos echado, porque está muy agradable y me has dejado exponer mis cosas.
y quiero que sepas que para mí ha sido un placer. El placer ha sido mío, te lo puedo garantizar. Bueno. Amigos de Café de Levante, nosotros nos despedimos, como siempre, con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Buenas noches a todos y sean muy, muy felices. En este capítulo de la historia se nos cuenta cómo el caballero de los espejos no era otro que Sansón Carrasco, bachiller por Salamanca, que de acuerdo con el cura y el barbero, ideó aquella traza para obligar a Don Quijote a que se redujese a su casa. Y el maligno Carrasco juró vengarse de Don Quijote, moliéndole a palos las costillas. Locura 1000 veces más desatinada y más de verdad locura que la del hidalgo. Locura, en fin, de pasión de hombre sensato, que son las peores y las más ponzoñosas de las locuras todas. El loco que lo es por fuerza lo será siempre, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiera, decía el bachiller. Pero venid acá, señor bachiller por Salamanca, venid y decidme, ¿cuál es peor desvarío, el que arranca de la cabeza o el que del corazón brota? ¿La enfermedad de imaginar o la de querer? Y el que de grado por voluntad se hace el loco, es que tiene la voluntad enferma o torcida, y para esto hay peor remedio que para las enfermedades del entendimiento. Y los que, como su merced, tienen el entendimiento tupido de cordura socarrona, y allende esto, se lo han atiborrado de lugares comunes escolásticos en las aulas de Salamanca. Suelen tener la voluntad loca de malas pasiones, de rencor, de soberbia, de envidia. Porque, ¿qué razón había para ir a pelear Sansón Carrasco contra Don Quijote? ¿He sido yo su enemigo por ventura? ¿Le he dado yo jamás ocasión de tenerme ojeriza? ¿Soy yo un rival o hace él profesión de armas para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado? Así decía Don Quijote. Sí, generoso caballero, sí, fuiste y eres su enemigo, como lo es todo hidalgo heroico y generoso de todo bachiller socarrón y rutinero. Le diste ocasión de ojeriza, pues cobraste con tus locas hazañas una fama que él nunca alcanzó, con sus cuerdos estudios y bachillerías salamanquesas, y era tu rival y te tenía envidia. Y aunque declaró, y acaso así lo creyese él mismo, que salió al campo con la mira de reducirte a cordura, la verdad es que le movió a ello tal vez
sin él percatarse del motivo, su deseo de unir su nombre al tuyo y de andar junto contigo en lengua de la fama, como lo consiguió. ¿Y no sería acaso que buscaba llegase a oídos de aquella andaluza Casilda con la que se pasó en claro las noches a la reja, allá en las calles de Salamanca, y a la que volvió en su casildea de Vandalia su hazañosa proeza y su locura? ¿No oiría hablar acaso de ti con admiración a esa Casilda que habría leído la primera parte de tu historia? Todo podría ser, pero tú le venciste, para que se vea que la locura generosa da más arrestos y más bríos que la cordura menguada y socarrona, y sobre todo, para que el bueno del bachiller por Salamanca aprendiese aquello de que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Algo de esta maravillosa historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, en sus 400 años, los de Don Miguel de Cervantes. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.